La estructura macrométrica. La palabra macro proviene del latín y significa grande. Contempla todo lo que se puede observar a simple vista, por ejemplo un trozo de pan o un poco de azúcar, sin necesidad de utilizar alguna herramienta de precisión, a diferencia de las estructuras nanométricas y micrométricas, que es indispensable para el uso de estas herramientas su visualización. En los biomateriales, las estructuras se relacionan con la forma, tamaño, geometría y disposición física de los materiales utilizados en aplicaciones médicas. Este tipo de estructuras resultan claves para determinar las propiedades del material, como podrá ser la resistencia mecánica, la biocompatibilidad y la funcionalidad de los biomateriales. En el nivel macrométrico, es esencial para el diseño y aplicación de los biomateriales. Por ejemplo, para qué son importantes y de qué dependen. Su funcionalidad depende de la forma y tamaño de un biomaterial, ya que su capacidad de cumplir funciones varía y con estas variables ya mencionadas. La biocompatibilidad influye en el cuerpo, cómo el cuerpo interactúa con el material afectando su adhesión, integración y respuesta. Las propiedades mecánicas dependen de la disposición de un material para mejorar su resistencia, flexibilidad y durabilidad, siendo esenciales para aplicaciones en la medicina. Existen varios tipos de materiales, con estructuras macroscópicas con diferentes características y funcionalidades, como los poliméricos. Algún ejemplo de estos son PTFE o PMMA. Los metales, como podría ser el titanio o acero inoxidable. Los compuestos, que podría ser la hidroxiapatita y óxidos cerámicos. Y los compuestos, que son mezclas de materiales para mejorar sus propiedades. Aunque al ser diferentes materiales, todos deben de cumplir con características específicas para garantizar su funcionalidad, seguridad y eficacia en aplicaciones médicas. Las propiedades físicas determinan el comportamiento mecánico y estructural del biomaterial. Algunas de sus propiedades más importantes son la densidad, que es importante en implantes óseos, a menudo que se usa titanio para ese tipo de implantes. Su dureza, que es la capacidad de resistir deformaciones y abrasiones. Su resistencia mecánica, que incluye la resistencia a la tracción y compresión. También su elasticidad, que es su capacidad de recuperar su forma tras una deformación. Las propiedades químicas también son de igual importancia que las físicas, ya que éstas definen la composición y comportamiento químico del material. Algunas de las más importantes son su composición, elemento que constituye el material, su reactividad, tendencia a interactuar con fluidos corporales, su estabilidad, que es la capacidad de mantener su integridad química en condiciones fisiológicas. También las propiedades biológicas son importantes, ya que para determinar la reacción del biomaterial al organismo son importantes estas respuestas. Su biocompatibilidad es la capacidad de no provocar respuestas adversas. Su biodegradabilidad es su capacidad para degradarse en el cuerpo en plazos definidos. Los biomateriales macrométricos son fundamentales en todo tipo de aplicaciones, como los implantes ortopédicos, prótesis, válvulas cardíacas, dispositivos médicos y stents vasculares. Los implantes ortopédicos son un instrumento clínico creado para integrarse en el cuerpo humano con el fin de corregir
o reemplazar articulaciones, huesos o tejidos blandos afectados. Se emplean en intervenciones quirúrgicas para abordar problemas del sistema musculoesquelético. Suelen fabricarse de titanio o acero inoxidable. Los tres grupos más comunes de este tipo de implantes, base a su función, son la osteosíntesis y artroplasias. Los implantes de osteosíntesis es una cirugía cuyo objetivo es estabilizar y unir los extremos de un hueso roto tras una fractura, permitiendo la curación completa o parcial de los huesos, así como recuperar la función articular. Y existen dos tipos de osteosíntesis, la externa y la interna. La externa se emplea un fijador externo para solucionar la lesión. El inconveniente es que tiene un alto riesgo de infección. La osteosíntesis interna tiene dos tipos: la fijación interna y reducción abierta. La reducción abierta es una cirugía abierta para fijar los huesos y la interna es una reducción cerrada sin cirugía, consiguiendo el mismo resultado. Después de cualquier de los dos anteriores procedimientos se utilizan dispositivos como placa, pasadores y tornillos. Los implantes de artroplasia consisten en la extracción de articulaciones dañadas y su sustitución por articulaciones artificiales hechas generalmente de cromo cobalto, titanio, etc., teniendo como objetivo corregir deformidades y mitigar dolores en zonas afectadas fundamentales para la movilidad del cuerpo como la cadera, codo, hombro, tobillo y rodilla. Los implantes dentales también es una aplicación muy útil y muy común dentro de los tipos de biomateriales. Los implantes dentales se dividen en dos: los subperiósticos, que se apoyan en el hueso debajo del periosto, y endoóseos, que son los que están debajo de la mandíbula. Los implantes superiósticos y yuxtaóseos se caracterizan porque en lugar de insertarse dentro del hueso maxilar, lo hacen en la superficie mediante una estructura customizada que lo soporta, y se utilizan comúnmente en pacientes que no son buenos candidatos para el procedimiento de injerto óseo o que prefieren evitar tiempo y costos. Los implantes endoóseos o osteointegrados se colocan dentro del hueso y cuentan con un sistema en el que se coloca la corona dental. Es el más común y habitual en la implantología por ser más seguros, menos complejos de colocar y ofrecer buenos resultados. Pueden ser de materiales cerámicos como alúmina, circonio, o de metal como sería el titanio o cromo cobalto. Las válvulas cardíacas es un artefacto mecánico o biológico que reemplaza la válvula cardíaca natural lesionada y se implanta por medio de una cirugía de corazón. Una válvula cardíaca genera estenosis o insuficiencia cardíaca, provocando que la válvula se estreche, impidiendo su correcta apertura y obstaculizando el flujo sanguíneo. Las válvulas mecánicas están hechas de un material duradero como el titanio y el carbono. Son conocidas por su larga vida útil y eso las hace excelentes para pacientes jóvenes que requieren una solución duradera. Las válvulas biológicas están hechas por una alternativa más natural como lo es el tejido del porcino o bovino. Al ser más natural es menos propensa a causar reacciones de sangre como formación de trombos. Una endoprótesis o un stent es un pequeño tubo de malla. Generalmente se utiliza para mantener abiertos conductos del cuerpo como vasos sanguíneos débiles o estrechados. A menudo se utiliza de tratar el estrechamiento de las arterias coronarias que proporcionan sangre rica en el oxígeno al corazón. Existen dos tipos de endoprótesis: las metálicas, hechas de metal desnudo o recubierto de otro material y puede ser difícil de extraer. Las de silicona, hechas de un material que se puede moldear para ajustarse a la forma deseada y son más comunes debido a que son más fáciles de insertar y extraer. Algunas son impresas en 3D y son personalizables en cada persona. Bueno, yo hablaré de las escalas micrométricas de los biomateriales.
El micrón, o también llamado micra, es la unidad de longitud que equivale a una millonésima parte de un metro. Es decir, que una micra es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. En otras palabras, el micrón es una millonésima parte de un milímetro y su símbolo para la abreviatura es este, la micra. Esto usualmente se utiliza para expresar de longitudes muy pequeñas, que en metros o en milímetros quedarían expresadas como fracciones. Y pues se usa pues para facilitar la lectura y comprensión de las longitudes que son relativamente muy pequeñas. Ahora hablaremos de la clasificación de las estructuras micrométricas de los materiales. Biomateriales fibrosos. Los materiales fibrosos en aplicaciones biomédicas han sido utilizados como soportes de liberación de agentes terapéuticos o fármacos. También se utilizan en materiales de curación de heridas y también como andamios para la regeneración de varios tejidos, tales como son la piel, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones, hueso e inclusive el cartílago. Estos materiales poseen propiedades novedosas asociadas a su alta relación superficie-masa, entre las cuales destaca su baja densidad y alta porosidad. Asimismo, poseen excepcionales propiedades mecánicas que las veremos más adelante. En la actualidad se han desarrollado diferentes investigaciones relacionadas con el diseño de materiales fibrosos, basándose en polímeros biocompatibles o biodegradables, con una amplia variedad de nanopartículas, cerámicas, óxidos metálicos y aplicaciones antibacterianas y o regenerativas. El refuerzo puede ser una forma de partículas o de fibras. Como regla general, es más efectivo cuanto menor tamaño tiene la partícula y más homogéneamente distribuidas están en la matriz o cuando se incrementa la relación longitud-diámetro de la fibra. En la siguiente diapositiva hablaremos de sus aplicaciones. Bueno, hablaremos de las aplicaciones de los biomateriales fibrosos. Se usa para andamios para la ingeniería de tejidos. Las fibras pueden tejerse o ensamblarse para formar andamios que imitan o tratan de copiar la estructura del tejido, como son los tendones, los ligamentos e incluso los vasos sanguíneos, como los dijimos. Las suturas y materiales para la reparación de tejidos. Las fibras micrométricas se utilizan en suturas y otros materiales para reparar los daños del tejido, como aquí se ve. El refuerzo de materiales compuestos. Las fibras micrométricas se utilizan para reforzar estos materiales compuestos, así mejoran su resistencia y la tenacidad que tienen. Pero daremos énfasis en las fibras poliméricas. Estos han jugado un papel importante en el desarrollo de materiales biomédicos. La disposición de fibras en estructura tridimensional permiten el diseño de materiales fibrosos con una gran área superficial interconectiva entre los poros, que son los espacios que están entre, pues, que se ven un poquito que tienen micras. Esta característica facilita la adhesión y migración celular, así como la transferencia de sustancias vitales para la proliferación de células, lo que ha motivado el uso de estos materiales en el área de la ingeniería de tejidos. Entre los polímeros sintéticos que se utilizan para los andamios se encuentran el PCL, PLA y PLG. Esto se debe a que tienen una gran biodegradabilidad y una buena biocompatibilidad. Los biomateriales porosos. Los poros en este biomaterial pueden representar un diámetro desde 100 a 200 micras, que permite el crecimiento de los osteoclastos, o por otro lado, pueden ser tan pequeños como tan solamente un par de micras de diámetro, que esto ayuda a suministrar aire y nutrientes necesarios al interior del hueso. En algunos casos, los materiales de relleno en forma de bloque deben ser fuertes para evitar que el material se rompa durante la cirugía o la recuperación, lo que afectaría el proceso de curación. Y como lo vimos,
Es importante controlar el tamaño de los poros y su proporción, ya que la dispersión del tamaño de los poros y la resistencia influyen enormemente en el rendimiento del biomaterial. Uno de los casos más representativos donde la porosidad aporta factores positivos a la aplicación de un material es el caso de los sistemas de liberación de fármacos. En este caso, el objetivo del desarrollo de sistemas de liberación controlada de fármacos es poder tener el dominio completo de la liberación de un fármaco a lo largo del tiempo. Asimismo, cuando el vector de liberación es poroso, la capacidad de carga es mayor que la que representa un vector no poroso, ya que la estructura interna porosa presenta depósitos accesibles para el fármaco. Por lo tanto, en este caso, la porosidad ofrece una ventaja al aumentar la capacidad de carga del vector, permitiendo así una liberación de fármaco más sostenida a lo largo del tiempo. Y adicional a todo esto, se han planteado diseños innovadores en el área de la liberación controlada de fármacos, más específicamente en el tratamiento contra el cáncer. Y hablaremos del siguiente clasificación. Bueno, hablaremos de las microesferas. Estas micropartículas tienen un diámetro desde 1 micra a 1000 micras y pueden dividirse en microcápsula o microesfera. El término microcápsula hace referencia a un cuerpo esférico que recubre el principio activo, mientras que el término microesfera se refiere a una matriz homogénea donde la sustancia activa está inmersa en el cuerpo de la esfera. Los métodos de obtención de estas microesferas o microcápsulas se categorizan en tres métodos: los químicos, los físicos y los físico-mecánicos. El material empleado debe ser biodegradable, de baja toxicidad y biodegradable en fluidos biológicos. En este sentido, los polímeros hidrofílicos, como son el alginato y la quitosana, ofrecen una ventaja determinante al ser intolerables y solubles en agua. Algunas aplicaciones que tienen esta clasificación son la liberación controlada de fármacos. Las microesferas se utilizan principalmente para administrar fármacos de forma sostenida y controlada, así mejorando la eficiencia de la terapia. La administración también de vacunas. Las microesferas pueden encapsular antígenos y liberarlos gradualmente, estimulando una respuesta inmune prolongada. También se utiliza en la terapia celular. Las microesferas pueden utilizarse para encapsular células y protegerlas del sistema inmune, permitiendo su trasplante y una terapia dirigida. Y esto sería todo de la clasificación de la estructura de las micrométricas. Ahora hablaremos de las propiedades mecánicas. La elasticidad y flexibilidad es que se adapta al movimiento natural del cuerpo, lo que los hace ideales para dispositivos cardiovasculares y prótesis articulares. La resistencia al desgaste y a la fatiga es importante para aplicaciones de larga duración, como la prótesis de cadera y de rodilla. Tenacidad y durabilidad, especialmente esto es relevante en dispositivos ortopédicos y dentales. En tejidos blandos como cartílago o tendón se pueden diseñar estructuras micrométricas que imiten la viscosidad del tejido natural. Otra parte importante sería la distribución del tamaño y la interconexión de los poros, que estos influyen directamente en la resistencia de la compresión, la tracción y la flexión del material. Otras propiedades son la adhesión celular y la proliferación de bacterias. En la microtexturización de la superficie influye en la adhesión, la proliferación y la diferencia celular. En superficies rugosas pueden aumentar la adhesión celular, que proporciona más puntos de anclaje. Sin embargo, esta propiedad también puede aumentar la adhesión bacteriana, lo que aumenta un riesgo de infecciones. Por lo tanto, es necesario hallar el equilibrio entre la microtexturización y la rugosidad para minimizar la adhesión bacteriana. Bueno, otra propiedad muy importante es la biodegradabilidad, que se trata de un proceso que describe la mineralización de estructuras orgánicas por medio de microorganismos. Estos microorganismos convierten los bioplásticos en dióxido de carbono, metano, agua y también biomasa.
Los procesos de biodegradación comprenden dos categorías, la biodegradación primaria y la biodegradación secundaria. Durante la biodegradación primaria se produce discretas alteraciones estructurales en la molécula original, lo que hace que pierda algunas de sus propiedades que vimos anteriormente. Durante la biodegradación secundaria o total, la sustancia química es metabolizada por los microorganismos como fuente de carbono y energía, siendo completamente transformada en compuestos inorgánicos. La descomposición puede llevarse a cabo en presencia de oxígeno, que es anaerobia, o en ausencia, anaerobia. La velocidad de degradación se puede controlar mediante la composición del material o la porosidad o la microestructura de este mismo. La degradación controlada es importante en aplicaciones de ingeniería de tejidos, donde el material debe proporcionar soporte durante el tiempo necesario para que éste llegue a regenerar el tejido. Cuando el material se degrada, este debe dejar productos que el cuerpo mismo pueda absorber sin ningún problema, así evitar cualquier problema con el sistema inmune y evitar que el biomaterial pues cause problemas. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, yo voy a hablar sobre las estructuras nanométricas de las estructuras nanométricas. El prefijo nano proviene del latín nanus, que a su vez proviene del griego babok, creo que se dice, que significa enano. Un nanómetro equivale a una 1000.000.000ésima parte de un metro. Al ser en una longitud extremadamente pequeña, este es imperceptible a simple vista por el ojo humano. Para poder ser visualizados, se utilizan los microscopios electrónicos. La escala nanométrica abarca todas las estructuras que tengan una dimensión de 1 a 100 nanómetros. A su vez, toda esta escala es utilizada por la misma medición a nivel biológico, pues para medir la medición de objetos a nivel molecular. Bueno, estructuras nanométricas en el cuerpo humano. Para poder entender el funcionamiento de los biomateriales que se utilizan comúnmente en nuestro cuerpo, debemos saber hacia qué estructuras de nuestro cuerpo se localizan con estas dimensiones. Las principales estructuras que se encuentran en el cuerpo humano a escala nanométrica son la membrana lipídica, que es formada por una bicapa lipídica, tiene un tamaño no mayor de 5 nanómetros y su función es delimitar y proteger el interior de la célula. De cualquier agente externo de esta. También se encuentra el ADN con un diámetro de 2 nanómetros. El ácido desoxirribonucleico es lo que contiene las instrucciones de un organismo que necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Todo el material genético pues significa que es toda la información que tenemos nosotros, bueno, los seres vivos. También se encuentran los ribosomas, que son organulos celulares que sintetizan proteínas a través del ARN mensajero. Sus dimensiones van de 20 hasta 30 nanómetros. Y también se encuentran proteínas nanométricas, en donde con funciones variadas, o sea, nada más son proteínas que se encuentran en el rango de 1 a 100 nanómetros. Biomateriales nanométricos. La aplicación de estos materiales en la medicina tiene un amplio abanico de oportunidades debido al pequeño tamaño que poseen. Permiten el pase hacia células y tejidos, eficientizando el proceso de cualquier función que puedan realizar. Esto debido porque pues, al ser un tamaño tan pequeño, pues simplemente pasan a través de los tejidos.
Entre las funciones que puedan realizar estos biomateriales se encuentran el tratamiento y detección de enfermedades. Debido a lo diminuto que son estos materiales, la interacción con alguna molécula específica permiten que puedan ser utilizados como transportes de fármacos. También pueden ser, yo pienso que lo más prometedor que tiene es la terapia génica, en donde la funcionalidad, al ser la funcionalidad más prometedora que tiene, como tal es la corrección de algunas anomalías que pueda presentar la cadena de ADN. También se encuentra en la prevención de enfermedades, donde puede ser utilizado para elaborar medicamentos preventivos a alguna patología. Bueno, las imágenes no cargan, no estoy seguro por qué, pero bueno, vamos a hablar de las nanopartículas de oro. Estas son pequeñas partículas de oro que varían en tamaño desde 1 a 100 nanómetros de diámetro. En el campo de la medicina, las nanopartículas de oro han mostrado una detección temprana y el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Al ser capaces de dirigirse a células específicas y llevar medicamentos directamente a su interior, las nanopartículas de oro ofrecen nuevas posibilidades para tratamientos más efectivos y menos invasivos. Estas nanopartículas cuentan con 3 principales formas en la medicina, que era lo que se encontraba aquí en las imágenes, que son sintetizadas de 3 formas para medicina. Son nanoesferas, que son como una esfera, una bolita. También están los nanorrodillos de oro, que es como si fuera una pastilla, imagínense, pero mucho más chico. Y nanoestrellas, que pues es una estrellita literal. Y cada una tiene una función diferente. Las nanoesferas de oro son utilizadas como tratamiento contra el cáncer mediante radioterapia y tiene una funcionalización con fármacos oncológicos para su administración en células blanco. También se encuentran los nanorrodillos de oro, que son empleados directamente como anticancerígenos y acarreadores de fármacos de liberación directa o prolongada. Y por último, las nanoestrellas de oro son empleadas como biosensores y bioetiquetadores inteligentes. Bueno, también se encuentran las nanopartículas de plata, que al igual que las estructuras de oro, estas nanopartículas de plata tienen varias dimensiones que oscilan de 1 a 100 nanómetros. La principal característica que tienen estas nanopartículas en la medicina es su función antimicrobiana y una alta compatibilidad que poseen al cuerpo humano. Tienen una alta biocompatibilidad. Debido a esta propiedad adquieren las nanopartículas de plata. Son utilizadas para el tratamiento de heridas, la liberación controlada de fármacos en el organismo y como agentes de imagen en el diagnóstico por imágenes biomédicas. Y de actividad microbiana se ha demostrado que estas nanopartículas de plata son capaces de destruir la pared celular de bacterias, alterar su ADN y evitar la replicación de estas. Esta cualidad las ha llevado a ser utilizadas como recubrimiento de algunos dispositivos médicos. También los liposomas unilamelares pequeños son una vesícula. Bueno, los liposomas son una vesícula artificial, biocompatible y biodegradable, que posee una estructura con 2 compartimentos. Estos compartimentos pueden albergar moléculas hidrofílicas y lipofílicas, respectivamente. Estos compartimentos son utilizados debido a su habilidad de capsular moléculas de diversas naturalezas. Los liposomas, como tal, pueden funcionar como sistemas de liberación de fármacos. En este contexto, los liposomas pueden modificar de manera aparente aspectos como la solubilidad o estabilidad de un fármaco, lo cual favorecerá el comportamiento de dicho fármaco en un ambiente biológico. Además, los liposomas son biocompatibles y biodegradables. Por lo tanto, pues
Esa es la función de los liposomas. Los liposomas unilamelares pequeños son liposomas que van de un tamaño que va desde los 20 a los 100 nanómetros. Los liposomas se pueden utilizar para encapsular fármacos hidrofílicos en el núcleo acuoso o hidrofóbicos en la bicapa. El encapsulamiento protege al fármaco de la degradación. Y para terminar, podemos observar un cuadro comparativo de las diferentes escalas. Podemos ver que hay obviamente 3 escalas: está la macrométrica, la micrométrica y la nanométrica. En la escala macrométrica se mide de milímetros a centímetros. La micrométrica son micrometros, 10 por 10 a la menos 6. En nanométrico obviamente son nanómetros, 10 por 10 a la menos 9. En la escala macrométrica los aspectos importantes se centra más en el tamaño, la forma y la resistencia de los biomateriales. En la micrométrica se centra más en la rugosidad, en la porosidad de los biomateriales. Y en la nanométrica se centra más en la modificación de los otros biomateriales y la adhesión molecular o de células también. Algunos ejemplos de la escala macrométrica en los biomateriales se sirven para implantes óseos, prótesis ortopédicas, también dentales, etc. En la micrométrica para los andamios de ingeniería de tejidos, de recubrimiento de implantes. Y en la nanométrica para las nanopartículas, las terapeuticas, los nanorecubrimientos. También para algún tipo de fármacos se usan mucho la escala nanométrica. En las propiedades mecánicas, macrométrica es más de alta resistencia, de rigidez, de elasticidad. La micrométrica es más de moderada resistencia y adaptabilidad a tejidos. Y la nanométrica mejora la dureza y la resistencia de la corrosión. Luego, en la interacción con células, la macrométrica casi nada de interacción de células, ya que es muy grande y depende de la estructura superficial. En la micrométrica es moderada, favorece la adhesión celular, pero no tanto como la nanométrica, que sí influye en la respuesta celular y la regeneración y ayuda más por su tamaño. En la biocompatibilidad, la escala macrométrica determina el material de la base. En la micrométrica es influenciada por la microestructura y en la nanométrica la biocompatibilidad es mejorada por la nanotecnología y los recubrimientos. Luego, las aplicaciones médicas de la escala macrométrica, pues ya las mencioné: los implantes ortopédicos y las prótesis dentales. En la micrométrica es la regeneración tisular y la integración con huesos, y la nanométrica es la reducción de infecciones. Las técnicas de modificación de las escalas, eso es muy importante, porque es como puedes hacer los biomateriales. En la macrométrica se usa el moldeo, el mecanizado y la impresión 3D. En la micrométrica se usa el tratamiento superficial y el grabado con láser. Y en el nanométrico, los recubrimientos nanotecnológicos y la funcionalización molecular. La importancia macrométrica es que garantiza la estabilidad mecánica y la funcionalidad estructural. La micrométrica es que influye en la polarización celular y mejora la biocompatibilidad y previene infecciones. En conclusión, el estudio de los biomateriales en diferentes escalas es esencial para el desarrollo y la aplicación en la medicina, porque garantiza la estabilidad mecánica y la compatibilidad de cada una de las diferentes aplicaciones. La combinación de estos 3 niveles o escalas ha permitido el desarrollo de biomateriales más seguros y eficaces, con aplicaciones en la ortopedia, en la odontología, en la ingeniería de tejidos, etc. Sin embargo, la optimización de propiedades de biomateriales hay aún ciertas dificultades para mejorar el desempeño a largo plazo y minimizar posibles fallas. A medida que la ciencia avanza, estos se pueden mejorar haciendo que impulsen la evolución en los biomateriales y permitan buenas soluciones para la medicina regenerativa y prótesis humanas.
Esto es todo, muchas gracias.